La negociación, porque si buscas en los archivos, se destraba con dos cosas. Se destraba con el cupón atado al crecimiento, pues aquella cuando Néstor dice, déjennos crecer, los muertos no pagan. Y entonces dice, bueno, yo no puedo pagar más que el 30% de la deuda, pero estoy dispuesto a que asumamos un compromiso que si nos va bien y los años que crezcamos a más del tanto por ciento, haya un adicional y quienes confían en la Argentina y apuestan a la Argentina tengan ese beneficio del cupón adicional. Los buitres no solo están en los paraísos financieros, en las sombrías cunas de Wall Street. Los buitres abundan y se presentan minuto a minuto en varios de los medios más vistos del país. Hubo errores garrafales que cometió el gobierno argentino. No podían soportar que el último eslabón se pudiera arreglar. Si se pone en jaque todo lo que se logró ahora es volver para atrás y volver a eso. Yo no quiero volver a eso. Bueno, acá esto es Fundación Mercado Central, Proyecto Nuestro Sueño, y es un lugar donde nos dedicamos a la capacitación y formación laboral de personas especiales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos y a todas. Aquí y ahora comienza el quinto programa de 7.0. Gracias a vos que estás acompañándonos a través de la pantalla de CN23. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches a todos y a todas. Rivadavia le dijo claramente a Belgrano, ni se te ocurra crear una bandera. Claro. Rivadavia, socio de los ingleses, sabía que España le había declarado la guerra a Napoleón, por lo tanto ingleses y españoles, socios en la pelea con Francia en Europa, no querían que se definiera la independencia en tierras americanas. La verdad que a Belgrano poco le interesó eso, y en las barrancas del Paraná creó la enseña nacional de la cual hoy estamos tan orgullosos. Fue Rivadavia también quien en 1824 tomó la primera deuda externa argentina, llamada Baring Brothers. Pidió 1 millón de libras esterlinas para hacer obras públicas en distintos lugares de la Argentina. Y claro, a instancias de los comisionistas, como hace 200 años, solo llegaron 300.000 libras esterlinas a nuestra patria. El resto se lo comieron los buitres. Lo digo así al pasar y de manera tangencial, porque por estos días se ha hablado mucho de un juez norteamericano, el juez Griesa. Lo habrán escuchado en todos los canales, ocupando prácticamente todo el espacio informativo. Griesa falló en favor de los fondos buitres. La Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a tomar el caso argentino, por eso queda firme el fallo del juez Griesa. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si fuera al revés? Que un juez argentino de una provincia nuestra, tomemos Córdoba, decidiera el default de los Estados Unidos y le pidiera al presidente Obama de los Estados Unidos de América que hiciera exactamente lo mismo. Aplicar el criterio de regla de 3 compuesta inversamente proporcional a veces suena hasta ridículo. En realidad lo que falló Griesa es que nos suicidemos. El juez Griesa quiere que la Argentina se suicide. Lo quieren los buitres de afuera y lo quieren los buitres de adentro, que son más peligrosos a veces que los de afuera. ¿Por qué que nos suicidemos? Porque pagarle 15.000 millones de dólares a los buitres y de alguna manera tener que pagarle 140.000 millones de dólares a los bonistas que ya reestructuraron su deuda
es lisa y llanamente un suicidio. Esta Argentina que está abierta a dialogar, esta Argentina que tiene sentido común, también tiene firmeza a la hora de defender el interés nacional. ¿Cuál es el mensaje que Griesa le manda a la humanidad? Le está diciendo a los grandes capitales del mundo, ustedes especulen, ni siquiera se les ocurra poner una fábrica o generar trabajo. Esa ha sido la esencia del anarquismo financiero, que ha sido el motor de la globalización mundial y que nos ha dejado 2/3 partes de la humanidad en la pobreza, en la más absoluta de las pobrezas. Se viene un debate fuerte, que es el anarquismo financiero versus el capitalismo. Aquel capitalismo que nos enseñaron en la educación terciaria o en la universidad, aquel capitalismo de Smith, de Ricardo, ¿qué quedó de aquellos conceptos? A esta tragedia que se vive hoy. Esto ha recibido la condena del G77, de la CELAC, de organismos de todo tipo en el mundo, del Papa Francisco, un papa que, oh casualidad para esta historia que nos toca vivir, es además argentino, y que también se ha preocupado por condenar claramente, no el fallo, sino la doctrina que hay detrás del fallo, que es la preeminencia del capital especulativo por sobre todas las cosas. Y que eso abre otros debates morales. ¿Cuál es el límite de la riqueza? ¿Cuál es el límite de la riqueza? Paul Singer, el dueño administrador, coordinador, CEO, no sé, pongámosle el nombre que querramos, que coordina este fondo buitre que litigó con la Argentina, posee una fortuna de 15.000 millones de dólares. Las reservas federales en nuestro país son 28.000. Pensemos un poquito y les dejo planteada la inquietud. ¿Cuál es el límite de la riqueza? ¿Cuál es el límite para asfixiar a muchos países del mundo que hoy, a partir de esta señal, no van a encontrar salida? Bueno, sí, obviamente después de la semana que hemos tenido, los fondos buitres va a ser el tema más importante de nuestro programa de hoy. Y ahora vamos a darle también la bienvenida a nuestro compañero Leonardo Cofré. Buenas noches, Leo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y hoy nos propusimos desandar de alguna manera los caminos por los cuales nos quieren llevar algunos a la hora de analizar toda esta temática de los fondos buitres, las cosas que se han dicho, las que se repiten sin mucho sentido, las mentiras que se tejen una a una. Para ello tenemos invitados, que ya los veo desde aquí en nuestros estudios, pero también una nota con el diputado del Nuevo Encuentro, que estuvo también en la comisión de distintos bloques de diputados que fueron a Estados Unidos, a proponer otra posibilidad, a proponer una voz distinta también allí para que nos escuchara. Me refiero a Carlos Heller. Todo eso en un rato. Bien, pero eso no es lo único que vamos a tener y ahora le damos también la bienvenida a otro compañero, Francisco Noriega. Bueno, muchísimas gracias, Eli. Buenas noches para todos. Tenemos como cada semana la tapa que no fue, que es lo que ocultan desde algunos medios de comunicación para tratar de marcar el desánimo constante, la insatisfacción constante. Y en este caso tiene que ver con el apoyo mundial que recibió la República Argentina respecto de este ataque de NML, de Paul Singer y de la Corte de Estados Unidos. Más allá de esta campaña que estamos viendo que hizo la gente de la Garganta Poderosa en Brasil, la Argentina recibió el apoyo de Italia, de Francia, del Papa, de Pepe Mujica, el presidente uruguayo, porque en muchos países se entiende que el caso de la República Argentina será un ejemplo simplemente y que después habrá muchos países que están en la misma situación y puede ser un peligro para ellos. También hay inversiones en Tierra del Fuego que suelen quedar fuera de algunos medios de comunicación y un mundial que se está viviendo de manera diferente, bares, restaurantes, distintas sociedades de fomento que hoy pueden recibir de manera gratuita el codificador y ver un mundial que más que nunca hoy es para todos. Por eso la tapa que no fue.
Bien, y si vos querés comunicarte con el programa y participar, podés hacerlo a través de las redes sociales, como por ejemplo el Twitter, que nunca duerme, le digo yo, es el Twitter de Luis, @Luis_Delía. También podés enviar mensajes de texto al celular de Luis, 11 5 409 70 73, o también podés comunicarte a través del Facebook 7.0 Televisión. Ahí puedes dejar también tus mensajes y tus opiniones aquí al programa. Y ahora nos vamos rápidamente a Leo, que tiene algo para presentar. Sí, seguro. Esta noche le decía que vamos a estar cargaditos con un tema que es central, es el tema de los fondos buitres. Y hemos preparado un informe con también algunas entrevistas a gente en la calle para ver qué piensan, qué opinan. Si les parece, lo vemos. Fondos buitres. En estos días los argentinos entendimos casi a la perfección el funcionamiento global de los fondos buitres. Nuestra presidenta mostró con gran claridad la diferencia entre una negociación y una extorsión. Lo cierto es que Argentina ha evidenciado y tiene una voluntad de negociación. Lo que no tiene es, bueno, digámoslo también con todas las letras, el por qué ser sometida a semejante extorsión. Lo cierto es que algunos banqueros globales, acostumbrados a poner de rodillas al mundo, intentan una vez más someter a un pueblo que viene cumpliendo con sus compromisos con mucho esfuerzo. Pero la pregunta es si estos hombres oscuros de la economía trabajan solos o si tienen empleados o agitadores locales encargados de poner también de rodilla a la sociedad argentina desde la opinión o la simple información. ¿Por qué puse amenaza de default, básicamente, como título de esta columna? ¿Qué es lo que ha anunciado Axel Kicillof? Ha dicho que están estudiando, que están viendo la posibilidad de generar un tercer canje, un nuevo canje para que los bonos sean pagados en la República Argentina con la ley de la República Argentina. Y aquí está la amenaza de default. En los últimos años vimos a una gran galería de economistas, de opinólogos, de empresarios y de dirigentes políticos que nos querían hacer entender que esa economía que nos llevó al endeudamiento, a la desindustrialización y al abismo en los 90 y en el 2000 forma parte de la única economía posible. Otros, en nombre de la información y la imparcialidad periodística, envenenan y confunden permanentemente, y lo hacen hablando y hablando y hablando, y haciendo creer a la sociedad que representan la racionalidad o el equilibrio, y no los intereses económicos de las grandes corporaciones mundiales. ¿Quién cree que tiene la responsabilidad sobre lo que está pasando con los fondos buitres? La presidenta y Chávez. Y el impacto va a ser una pérdida generalizada para todos los ciudadanos, empezando por los jubilados, que son los principales tenedores de títulos, también para los bancos, que también tienen títulos. La cosa es así, la presidenta negoció, Chávez compró y lo vendió al cuádruple de lo que tendría que haber sido. El fondo buitre no existe, en realidad está exigiendo lo que pagaron en su momento más los intereses. ¿Quién paga todo esto? Nosotros, los trabajadores, el pueblo argentino. Los buitres no solo están en los paraísos financieros, en las sombrías cunas de Wall Street. Los buitres abundan y se presentan minuto a minuto en varios de los medios más vistos del país. Los buitres dan charlas para empresarios y productores. Los buitres se disfrazan permanentemente. Los buitres quieren poner presidentes y también voltear presidentes. Inadmisible bajo cualquier punto de vista. No se puede pagar una deuda a base del hambre, de la necesidad de la gente y en desmedros de otros. Me parece que se define claramente la identidad, la autonomía financiera como país o la delación permanente, estar arrodillados frente al fondo, frente a los acreedores, frente a los bancos internacionales. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que poder discutir sobre un flagelo que ataca no solo la economía, sino la educación, la salud y la vida misma de cada uno de los 40 millones de argentinos. Tenemos que saber qué quieren y quiénes son los buitres. Ha llegado la hora de debatir y de entender que los buitres están entre nosotros y hace falta identificarlos claramente
para no volver nunca más al sometimiento que hemos sufrido durante tantos años. Opiniones impares, sin par podríamos decir, disparatadas también algunas que escuchamos. Bueno, todo vale dentro de la posibilidad de opinar, ¿no es así, Luis? Así es. Lo que se intenta castigar es la autonomía, la soberanía de un país para determinar su futuro. Intentan castigar nuestra libertad de poder elegir un destino viable para el conjunto de nuestro pueblo. Por eso lo que intenta este juez, absolutamente alineado con los fondos buitre, es esto: castigar nuestra autonomía como nación, castigar la posibilidad de mostrarle al mundo que es posible construir un modelo por afuera de los planteos neoliberales conservadores tradicionales. Además, se intenta con mucha claridad, con mucha fuerza, alentar el discurso de los buitres de adentro, que son los peores, que plantean el suicidio, plantean pagar a los buitres para quedar definitivamente al horno con 140.000 millones de dólares que pasaríamos a deberle a los tenedores de bonos de la deuda reestructurada. Luis, suicidio. No podrá generar, me pregunto yo, una especie de reacción, ¿viste? Como cuando tu cuerpo está mal, que te da fiebre y reaccionás. El planeta está harto de esto. Yo creo que no hay que entrar en la provocación de la violencia y que de manera absolutamente gandiana los pueblos del mundo tienen que darle una respuesta a esto, desde el Papa hasta el último habitante del planeta, ¿no? Eli. Bien, sí, bueno, ante tanto periodista y programas que tratan de confundirnos con respecto a este tema, ahora Francisco Noriega está muy bien acompañado con alguien que nos va a ayudar a entender de qué se trata. Gracias, Eli. Sí, porque veíamos un informe en donde aparecían opiniones realmente muy diferentes de por qué estamos teniendo este problema. Nosotros vamos a hablar con Santiago Fraschina, que es economista del GENAP, amigo de la casa. Santi, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Bien, buenas noches. ¿Nos haces un pantallazo de por qué este problema que está viviendo la Argentina, cuándo nace? Bueno, esto, a ver, es cierto que siempre hubo toma de deuda. Por ejemplo, Luis mencionó el tema de Rivadavia, la Baring Brothers. También tengamos en cuenta, por ejemplo, que Perón decide no adscribir al Fondo Monetario Internacional y desendeudar el país porque sabía que tomar deuda era perder independencia económica y soberanía política. Y después, con el golpe del 55, Aramburu también empieza a tomar deuda y adscribe al Fondo Monetario Internacional. Más allá de estas cosas, el crecimiento fuerte de la deuda externa en la Argentina empieza con el golpe del 76 a partir de Martínez Dios como ministro de Economía, que toma la decisión de endeudar al país y obviamente también con la idea de salvar al sistema financiero internacional, porque había una gran cantidad de liquidez en el mundo por los famosos petrodólares y estos bancos internacionales no sabían dónde colocar toda esta liquidez. Y el golpe de Estado del 76 en la Argentina y con Martínez Dios, con la construcción de un nuevo modelo económico, porque la idea de Martínez Dios era romper el modelo de industrialización que se venía generando, sobre todo y particularmente de la época del 46 con Perón, la industrialización por sustitución de importación, esa famosa propaganda de Martínez Dios de la silla made in Argentina, te sentabas, te caías, sí. Y las sillas extranjeras eran todas buenas. El mensaje de Martínez Dios es, bueno, vamos a importar todo. Importar todo era desindustrializar la economía argentina y generar desempleo. Pero además le generamos un negocio a los grupos económicos, que se llamó la medida, se llamó liberalización de la cuenta de capital de la balanza de pagos, que es simplemente permitirle a los grupos económicos endeudarse en el extranjero y poder fugar plata. A partir de ahí, de la decisión de Martínez Dios y de la dictadura, empezó lo que se llamó la bicicleta financiera, donde los grupos económicos con nombre y apellido empezaron a endeudarse en el extranjero, una tasa de interés baja, la traían a la Argentina, la ponían en los bancos a una tasa de interés más alta y después esa renta financiera la fugaban al extranjero. Esto lo coronó Domingo Felipe Cavallo. En el año 82, como presidente del Banco Central, en plena dictadura militar, Domingo Felipe Cavallo toma la medida de estatizar la deuda externa privada. ¿Qué le dice a los grupos económicos?
no paguen la deuda, ustedes tienen toda la plata en el extranjero, le dejamos esos beneficios, pero no paguen la deuda. La deuda de ahora más se la va a pagar el pueblo argentino. Y a partir de esa deuda que era privada, fundamentalmente se transformó en deuda pública, y fíjate que la deuda pasó de 7.600 millones de dólares, 7.600 millones de dólares en el 76 a 46.000 millones de dólares en el año 83. Después, obviamente, durante la década de los 80 se legitimó esa deuda que tomó la dictadura militar y aparte se incrementó, pero el proceso también fuerte de endeudamiento externo vino durante el modelo de convertibilidad, en la década del 90. Por eso, como me dicen, el Estado en los 90 al liberar no intervenía. No, el Estado en los 90 intervenía muy fuertemente, era un Estado intervencionista, a tal punto que el modelo de convertibilidad, la ficción de 1 a 1, que siguió desindustrializando al país, se mantenía porque el Estado argentino se endeudaba en el extranjero y tomaba deuda externa para mantener esa ficción del modelo de convertibilidad. Y después, obviamente, durante el gobierno de la Alianza de la Rúa, vino el megacanje, el blindaje. ¿Sí? Por eso cuando escucho a ciertos economistas dándonos clases de cómo desendeudar al país, como por ejemplo Frigerio, Sturzenegger, fueron funcionarios de la década del 90 que lo que generaron ese fuerte endeudamiento externo que llevó a la deuda a 180.000 millones de dólares en el año 2001-2002, cuando vino obviamente la declaración de default por parte de Rodríguez A. Ahora, algo impresionante, yo digo, vos fíjate, vos sos una pequeña y mediana empresa que necesitas capitalizarte, tomás un crédito, te endeudás, comprás una máquina, eso te permite producir y generás capacidad de repago. En ese sentido no está mal. Ahora decime, ¿qué empresario en el mundo tomaría un crédito para cerrar su fábrica? Ninguno, sería una locura. La Argentina del 76 al 2002 se endeudó en el extranjero para desindustrializar la economía argentina. Es lo mismo que si un empresario toma un crédito para cerrar su fábrica. Por eso caíamos permanentemente en default y por eso caímos fuertemente en default en el 2001-2002. Eso es, Santi, lo que estamos pagando hoy, esa deuda constante que pidieron del 76 al 2002. Es eso. Y fíjate vos que parte de los fondos buitres tienen bonos del megacanje. El 70% de los bonos que tienen los fondos buitres, el 70% son bonos del megacanje hecho por el gobierno de la Rúa. Pero además, esto es importante, se hacía el megacanje y el blindaje, se endeudaba al país con una condición, que esos gobiernos ajustaran. Cerraran las fábricas, privatizaran, es decir, endeudaban con condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, que obviamente eran políticas económicas que las terminaban pagando los sectores populares y la clase media a medida que los bancos se llenaban de plata con el endeudamiento del Estado argentino. Es eso lo que estamos generando. Fíjense que del 2003 no se ha tomado deuda externa, sí se ha pagado. Y lo que hizo el gobierno nacional es reestructurar la deuda, que eso le permitió, primera reestructuración de la deuda 2005 y segunda reestructuración de la deuda 2010, lo cual permitió ahorrarle a la Argentina casi más de 65.000 millones de dólares que se hubieran ido a los bancos, y eso le permitió al gobierno poder pagar la deuda, sí, poder pagar, pero al mismo tiempo desarrollar la economía argentina. Gracias, Santiago. Seguimos, Luis. Sí, una pregunta para Santiago que a mí me da vueltas en la cabeza, como a cualquier ciudadano de a pie en nuestro país. Entre Martínez de Oz, Cavallo y Sturzenegger estafaron a nuestro país con el tema deuda externa en 180.000 millones de dólares, un número inalcanzable. Todos están impunes. Es más, las causas que investigaban el megacanje y el blindaje prescribieron hace muy poquito. Y paradójicamente hoy, Amado Boudou, el gran expropiador de los banqueros chorros en el tema AFJP, es tildado de ladrón por los medios hegemónicos. ¿Qué reflexión te mueve esto, Santiago? No, bueno, eso es cierto. Las 3 décadas que van del 76 al 2002 simbolizan eso, simbolizan el saqueo del pueblo argentino a favor de los grandes bancos. Y los funcionarios que legitimaron eso y que aplicaron esa medida económica tienen nombre y apellido. Son Martínez de Oz, Domingo Felipe Cavallo y después con la alianza Sturzenegger. Y obviamente muchos de ellos, sobre todo Domingo Felipe Cavallo y Sturzenegger, los vemos en los medios de comunicaciones dando lecciones de economía. Bueno, esto el pueblo argentino
argentino lo tiene que empezar a saber y entender y empezar a aprender sobre la historia para no volver a repetir los errores. Claro, de hecho tiene una banca como diputado del PRO, Federico Sturzenegger. Santi, muchísimas gracias. Por gracias a ustedes, un placer y un muy buen programa. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con Leo. Decía, como todo tema importante para nuestra patria, la memoria es algo efectivo. Y hoy con Carlos Heller pudimos apelar a ella. La decisión, buena o mala, que tomó el gobierno de Néstor Kirchner cuando renegoció la deuda, que si querés te la explico también, de hacerlo con ley extranjera, no tiene nada que ver. Aunque se hubieran hecho toda la negociación bajo ley argentina, este problema era igual, porque estos son los que no aceptaron el canje, los que tienen los viejos bonos, los bonos que fueron emitidos bajo la ley Martínez de Oz. Por lo tanto, estamos en un tema concreto de subordinación de soberanía y de que nos vamos acostumbrando en nuestro oído a que un juez de distrito, de una ciudad de los Estados Unidos, diga: no voy a permitir que la Argentina cambie la jurisdicción o que apruebe una ley de cambio de jurisdicción. Es decir, el sentido colonial que tienen todos los fallos de Griesa es notable. Yo esto no lo digo ahora. Cualquiera que busque los artículos que yo escribo, las cosas que yo vengo diciendo que este es un fallo de colonias desde que apareció el fallo de Griesa. Porque todo el lenguaje utilizado por el juez Griesa es el lenguaje de un juez que está hablando desde un lugar superior a otros que deberían naturalmente ser subordinados. Y a mí eso me parece que hay que, contra eso hay que rebelarse. Y claro, acá aparece todo. La Argentina viene rebelándose cuando dice no al ALCA, viene rebelándose cuando contribuye a construir la UNASUR y la CELAC, viene rebelándose cuando fortalece el tema del diálogo sur-sur, cuando habla de ir a la reunión de los BRICS, cuando va a la reunión del G20 la presidenta y denuncia los paraísos fiscales, el sistema de decisiones de las Naciones Unidas y todos los temas que son los grandes lineamientos de la conformación del orden jurídico global que nos condiciona, nos limita, etc. Y bueno, creo que forma parte de toda la pelea que tenemos por delante. Hoy uno escucha que esto nos puede poner en situación de que nos embarguen algún bien. Y es cierto. Pero yo digo que no hay bien que nos puedan embargar que sea más grave que lo que le pasaría a la Argentina si acepta el fallo de Griesa. Porque nos pondría en el 2002. Porque nos haría retroceder todo lo que hemos ganado a lo largo de estos años. Entonces vendrá una pelea si no puede haber una negociación, que va a ser difícil porque estamos peleando contra intereses poderosos, con gran capacidad de lobby, con mucha guita para gastar, porque los márgenes de ganancia por lo que están peleando son siderales. Pero insisto, aceptar lo que nos están queriendo imponer es de una gravedad tal que nos volvería a caer en default, no en default técnico porque tenemos una dificultad legal para hacer el pago, sino en default porque no vamos a tener capacidad económica para enfrentar el reclamo de todos los bonistas que nos van a pedir que le demos el trato de bonista más beneficiado. Bueno, además de esclarecedora la nota con Heller, la primera parte, tenemos otra parte más, nos pareció, por supuesto, tener la posibilidad de revisar todo lo que Carlos decía a raíz de lo que se viene haciendo en materia económica, con el ALCA, con las distintas instancias que fuimos tejiendo en este tiempo. Y me parece que por allí eso Griesa no lo quiere tomar en cuenta. Eli. Bueno, ya sabes, si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al celular de Luis. Podés enviar mensajes de texto al celular de Luis, 115-409-7073. También podés enviar
tweets, al Twitter de Luis, que está explotando realmente las redes sociales, @Luis_Delía, y también a través del Facebook 7.0 Televisión. Bueno, ahora un consejito. Usted mira los precios, bueno, yo los miro con atención, porque ahora hay precios cuidados. Una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente, con distintas alternativas, tanto en tipo de productos como en tamaños y calidades. Si quieres consultar el listado de productos, bueno, entra a la página www.precioscuidados.com. Informes y reclamos 0800-666-1518, porque a los precios los cuidamos entre todos. Ahora nos vamos a un corte chiquitito, pero no te vayas porque tenemos mucho más 7.0 para compartir con vos. Yo vengo porque me considero, a mis 68 años, es la primera vez que en esta década yo me he involucrado en un proyecto político que no viví en mi vida y que he vivido desde la Revolución del 55 en adelante. Entonces considero que el tema de los fondos buitres es fundamental porque era el último eslabón que nos quedaba de la deuda que viene de muy lejos, desde Martínez de Hoz, pero que no podían soportar que el último eslabón se pudiera arreglar. Yo creo que es una injusticia para nuestro país porque se aprovechan de una situación que, aunque es legal, está muy en el filo de lo que puede ser legal y ilegal, y a través de eso ellos usan su poder de grandes empresarios, un gran país, pero se aprovechan de nosotros. Yo creo que es una situación de dominación, de que ellos creen que por ser estadounidenses, que por ser buitres, que por ser empresarios, pueden venir y aprovecharse de nosotros, que somos un país, tal vez ellos lo ven como menor, como latinoamericano, pero nosotros estamos saliendo de esa situación, estamos creciendo mucho como país, y yo creo que sí es una situación de justicia, pero que vamos a poder hacer frente. Un poco para defender lo que es el trabajo y los logros que tuvimos hasta ahora. Y creo que esto que pasó con este fallo a favor de los fondos buitres va en contra de todo eso. Yo, por ejemplo, tengo una pyme y en el año antes del 2001 tenía 12 personas trabajando en la pyme. Cuando llegó el 2001, a principios del 2002, terminé con 2 personas solas porque el trabajo se paró completamente. Y hoy tengo 18 personas trabajando en la pyme. Y yo vengo a defender eso, vengo a defender a la gente porque hoy, si se pone en jaque todo lo que se logró ahora, es volver para atrás y volver a eso. Yo no quiero volver a eso. Empieza, como escuché ayer en un programa de televisión. No es un problema solo de la Argentina, directamente le pega a la Argentina, pero indirectamente nos pega a todo, porque en primer término, si la Argentina pasa por una coyuntura muy difícil, indirectamente va a repercutir en el resto de los países que tenemos relación económica con ella. Y en segundo, hoy o mañana nos pueden hacer lo mismo a cualquiera. Y me parece que estas cosas hay que llevarlas a los foros internacionales y empezar a asumir actitudes colectivas. 23:36 de la noche ya, y 11 grados 7 décimas la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires, y gracias a vos que te estás comunicando todo el tiempo con nosotros a través de las redes sociales. Facebook, o sea, que explota, y también el Twitter de Luis, @Luis_Delía, también muchísima participación tuya, muchísimas gracias por estar acá y ser parte también de 7.0, como por ejemplo, dice acá Leo Vildosa, @Luis_Delía, buitres o patria, Griesa o Cristina. Hay algunos que no saben en qué trinchera están. Estos son algunos de los mensajes. Carlos Marín dice, quieren dar una medida ejemplificadora para toda Latinoamérica. Esto dice también a través del Twitter. Y ahora nos vamos inmediatamente
con Francisco. Sí, leemos todos, los tweets, leemos cuando nos vamos a comer, leemos uno por uno, nos dan un gusto muy grande. Bueno, vamos a parar un poquito con estos buitres para poner un poco de aire fresco, porque fuimos a recorrer el mercado central para encontrar una mirada distinta de lo que es un mercado minorista que seguramente ya lo conocés, que es una opción para comprar productos de primera calidad a precios muy económicos, pero también tiene otra cara, el mercado central. Te la queríamos mostrar, vamos a ver el informe. Estamos en Tapiales, estamos en el Mercado Central de Buenos Aires, un predio de 200 hectáreas en donde trabajan 5.000 personas y los fines de semana lo visitan 50.000. Vamos a recorrerlo. ¿De dónde sos? Quedan por vos siempre creerse un... Esta es la imagen que has visto muchas veces de lo que es el mercado central, pero nosotros no vinimos a ocuparnos de esta feria minorista. Te vamos a mostrar otro costado, una parte que nadie te mostró, que no conoces y que realmente vale la pena. Acompáñanos. Corazón y buena aparentar. Estamos en uno de los 4 laboratorios que tiene el mercado central. Gabriela es la jefa del departamento. Gabriela, ¿qué tipo de exámenes se le hacen a los alimentos del mercado central? Bueno, los exámenes que se le hacen básicamente se fundamentan en la normativa vigente para cuidado de los alimentos, la inocuidad y la calidad. O sea, todos los alimentos que se comercializan deben pasar por controles para que esos alimentos sean inocuos para el consumidor. Estamos con Emilio González, que es el director de este centro médico que funciona en el mercado central. Emilio, ¿cuánto hace que está este centro médico acá? Y está desde el 2010. Este centro médico fue inaugurado incluso por la Presidenta de la Nación en septiembre del 2010. ¿Qué significa para la gente que trabaja acá? ¿Qué tipos de especialidades cubren? Y cubre, por empezar, digamos, guardia a las 24 horas del día de los 365 días del año, con ambulancia permanente. ¿Consultorios de qué tienen? Y consultorio externo tenemos de varias especialidades: ginecología, traumatología, clínica médica. Tenemos también pediatría, dermatología y bueno, y tenemos también dos consultorios odontológicos. ¿Y qué significa tener un centro médico como este acá? Es importante, es una gran ayuda porque bueno, tenemos el trabajo acá cerca y entonces cualquier cosa que pase está la urgencia justa. Así que, y bueno, ahora que tengo a la nena también es muy importante que esté este centro. ¿Qué le tocó hoy a la pobre? La vacuna antigripal. Estamos dentro del Mercado Federal, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos con Noelia, que trabaja aquí. Noelia, ¿qué tipo de productos se venden acá? Son todos productos de cooperativa. Trabajamos tanto de Catamarca, productos de Catamarca, como de Córdoba, de Entre Ríos, que tenemos cosas de San Pedro en especial. Productos regionales. Productos regionales. Seguimos en el Mercado Central, estamos acá con José Luis. José Luis, ¿dónde estamos? Bueno, acá esto es Fundación Mercado Central, Proyecto Nuestro Sueño, y es un lugar donde nos dedicamos a la capacitación y formación laboral de personas especiales. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuántos chicos tienen trabajando acá? En este momento tenemos 21 personas. Y vos dijiste bien, trabajando. ¿Qué sentís que hayamos venido a mostrar el trabajo de ustedes? Dentro de todo, aunque estamos en un lugar público, la gente se da cuenta lo que es después que traspasa esa puerta. Y acá hay chicos que hace muchos años que me siguen. Y hay otros muy nuevitos. Y para mí que alguien ponga una cámara acá adentro y muestre los logros de mis chicos, yo digo mis chicos como si fueran hijos, ¿no? Es un orgullo impresionante. A
mis espaldas está el Mercado Central. Hoy te mostramos otra cara. También porque este es un ejemplo de la articulación de las políticas de Estado. A través de la seguridad de los trabajadores, con el nuevo centro médico, la inclusión con el taller de chicos con capacidades especiales, la seguridad alimentaria en sus 4 laboratorios y la posibilidad de la gente de acceder a productos a precios justos. Esta es la otra cara del Mercado Central. La viste acá, en 7.0. Un gusto conocerla, un gran saludo para José Luis, para toda la gente que trabaja en el mercado. El mercado además asiste a más de 500 comedores. Nos dio mucho gusto recorrer. ¿Le gustó, Leo? Qué bueno, pensaba de todo poder tener la posibilidad de encontrarle otra cara a cada una de estas cosas, ¿no? Y saber que positivamente hay gente que trabaja, que todos los días se levanta y que piensa en el otro, que no es poco. Un gustazo. Eli, seguimos. Sí, qué bueno, ¿no? Y que nosotros también nos podamos enterar, porque esto, como decía el señor recién, José Luis, creo que se llamaba, qué bueno que llegue una cámara ahí que te lo pueda mostrar a vos también, que no tenés idea de las cosas que pasan realmente tan lindas en nuestro país. Bueno, seguí comunicándote con nosotros. Realmente el Twitter está terrible, el Facebook mucho más, @Luis_Delías, el Twitter de él. También puedes comunicarte a través del celular de él, tenés que enviar mensajes, 1154097073. Y hablando de Luis, ahora te voy a decir, está con un invitado. Luis, ¿con quién estás? Estoy con Hernán Arbizu. Hernán Arbizu es una especie de Pablo de Tarso o de apóstol Pablo. Era un tipo que antes mataba a los cristianos y que camino a Damasco, cuenta la historia, se cayó del caballo, se golpeó la cabeza y ese golpe lo convirtió. Y Hernán es una especie de convertido a las ideas nacionales y populares, pero él supo estar en la otra vereda. Por eso, por estos tiempos que se habla tanto de los fondos buitres, que se habla tanto de la globalización financiera mundial, nuestro invitado fue ni más ni menos que vicepresidente de la banca Morgan, de la banca JP Morgan, en los Estados Unidos, y qué mejor que él que nos cuente qué es un fondo buitre, cómo operan, si hay algunos de los buitres que tienen bonos acá en la Argentina. Bueno, digo, me parece que va a ser muy importante escucharlo en una noche como esta, ¿no? Sí, porque mirá, todo el mundo habla de Kenneth Darth y Paul Singer, que son en teoría los dueños del fondo, pero la plata que está en el fondo no es de ellos. Este es un fondo común de inversión común como el que uno puede comprar en un banco. La plata es de terceros, es decir, ellos administran plata de terceros. El hecho de que estén radicados en paraísos fiscales como son Bahamas, las Islas Caimán, quiere decir que no son para ofrecer en el mercado americano, no para residentes americanos. Está hecho para residentes no americanos, es decir, que no sean pasibles de pagar impuestos en Estados Unidos, porque está penalizado por la ley eso. Por lo cual, es muy probable que haya argentinos. Yo no sé si te acordás de Bernard Madoff, este financista que quebró 70.000 millones de dólares, que administraba fondos. De argentinos había 500 millones de dólares. Ah, mira vos. Por lo cual es muy probable que haya los fondos, es decir, hay dos operatorias. Una es el fondo que propiamente dicho se fondea a través de los bancos, que los bancos le dan plata de sus clientes a estos administradores, y otros que van inversores directos. El problema que hay acá es que si Argentina llega a pagar, puede ser parte de una asociación ilícita en su propio perjuicio, porque le está pagando a un fondo que administra plata de argentinos no declarados en Argentina, por lo cual de evasores de impuestos. Si me preguntás a mí, en las condiciones que están dadas hoy la Argentina no puede estar pagando. O no puede pagar porque si no sería parte de un delito. ¿Qué habría que hacer el señor Singer si realmente quiere cobrar? Y Kenneth Darth, dar el listado de quiénes son sus clientes. Ahí sí la Argentina perfectamente podría decir, a ver, no hay ningún argentino evasor, entonces puedo pagar. Como están dadas las cosas, no puede pagar. De hecho, un juez argentino, ya como hizo esto no es un delirio mío, esto lo hizo Estados Unidos contra la banca suiza. Tendría que agarrar, llamar a citación, a declaración indagatoria a los administradores de los fondos y decirme, a ver, ¿ustedes son miembros de una asociación ilícita? ¿Sí o no? ¿Tienen clientes argentinos? ¿Sí o no? En función de eso, recién ahí Argentina podría empezar a pagar. Los clientes son los que eran mis clientes, Luis. Son los que tienen más de 30 millones de dólares que lo invierten en el extranjero. Por eso, de nuevo, es muy probable que haya clientes que Argentina le esté pagando a un fondo que administra plata de evasores argentinos. Sí, porque cuando uno ve que en la Argentina hay mucho comunicador buitre, cuando uno ve que en la Argentina
hay mucho persona comprometida con esta operatoria mediática defendiendo estos intereses, decís acá debe haber algo más. Sí, por supuesto. Mirá, nosotros, para que te des una idea, nosotros nos venían a venir fondos de este tipo, no estos en particular, de casualidad, porque venían fondos de este tipo y de otras, y nosotros traíamos a los administradores de los fondos, los llevábamos a un hotel de primera línea acá y los reuníamos con potenciales inversores que eran clientes nuestros. Yo ya te dije quién eran mis clientes. Grupo Clarín. ¿Cómo? Grupo Clarín. Grupo Clarín no. Ernestina de Noble, Carlos Aranda, Pagliero y Manieto. Los ex dueños de Petrolera San Jorge, los Bulgeroni, bueno, los de siempre, ¿no es cierto? Bueno, todos estos datos vos se los aportaste a la justicia. Bueno, el juez Torres, de hecho, podría actuar en esta causa y decir, a ver, de hecho, tienen que llamarlo indagatoria a esta gente. Y si son inocentes, que vengan y que presenten todo. Obviamente, si no son inocentes, así como no vino en su momento, que lo nombró la presidenta, el de Credit Suisse First Boston, que por el mega canje, que estaba imputado, tampoco va a venir a declarar. Y mientras que no venga a declarar, que no se le pague. ¿Vos cuánto hace formulaste la denuncia? En el 2008. O sea, hace exactamente 6 años. 6 años. Y no vi la misma presión del Grupo Clarín que impone para que avance la causa de Vudú como con esta causa, ¿no es cierto? Pero si son inocentes, ellos dicen, ¿por qué no hacen avanzar la causa para demostrar la inocencia? Exactamente. ¿A vos te convocó el juez Torres? Sí, una vez, en el 2008 cuando me tomó declaración. ¿Nunca más te Nunca llamó? más. El día siguiente, que yo te lo he contado, que me tomó declaración a mí, hizo un allanamiento al banco. Que yo te conté la anécdota que vale la pena contarla. Contala para que podamos ilustrar a la audiencia. El banco queda en los pisos, no recuerdo bien, pero 19, 21 y 23 de Catalinas, de la Torre de Consultatio. Llega la justicia, van al piso 19, obviamente había una puerta de vidrio con un guardia del otro lado, y le dicen, viene con la policía, obviamente, el juez, el secretario, y dice, venimos con una orden de allanamiento. Y el custodio, el guardia, que ni siquiera era empleado, era un pobre tipo que estaba, dijo, no, pero este es JP Morgan. ¿Cómo no venía a allanar a mí? A nosotros y somos JP Morgan. Obviamente la policía ahí nomás le dijo, abrí la puerta, pues... A vos que, como financista, como hombre de la economía, cuando ves la historia de los últimos 3 o 4 décadas en la Argentina, donde entre Martínez de Oz, Cavallo y Sturzenegger nos estafaron, no sé si es la palabra correcta, en 180.000 millones de dólares, dólares más, dólares menos, y hoy están impunes. Y por un lado ves a Amado Vudú, que es el autor ideológico de la expropiación a los banqueros chorros de los fondos de las AFJP, tratado de corrupto. A vos que venís de esos fangos, por denominarlo de alguna manera, ¿cómo te cae eso? ¿Cómo lo ves? Mira, yo te he contado muchas veces, lo que más rechazo me genera es la hipocresía con que hablan que son los reyes de la ética y la moral. Hay que aclarar que en toda estructura hay canje de deuda y emisión de deuda, hay comisiones para los bancos emisores y para los intermediarios, que los intermediarios son siempre los mismos, son los nombres, son o Cavallo, o Sturzenegger, o todos los economistas que salen hablando del liberalismo y que la emisión de deuda y arreglar con la estructura financiera es lo mejor que le puede pasar al país. Vamos a Elizabeth. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces creo que ahora nos quedó más que claro quiénes son los que están detrás de los fondos buitres, porque en otros canales a lo mejor te hablan del juez Griesa y nada más, pero acá nosotros sabemos un poquito más. Bueno, se nos terminó el programa, quedó muchísimo sin poder contar. Gracias, Leo y Francisco. Bueno, mañana juega la selección, a la 1 de la tarde. Vamos a Argentina frente a Irán en el segundo partido en Brasil 2014. Míralo por TV Pública y por Fútbol para Todos. Muy bien, y ahora me gustaría, Luis, que nos pudiéramos ir con un fragmento del himno, esa partecita que nadie conoce. Sí, me quiero parar, me quiero abrochar el saco y quiero decirles que arbitrariamente tomé un pedacito del himno que no
que no se canta y corté otra media estrofa. Pero me quiero ir esta noche con mis compañeros diciéndola, porque tiene una actualidad tremenda. Estas estrofas que no se cantan más y de alguna manera fueron prohibidas por los liberales conservadores. Ya los veis, sobre México y Quito, arrojarse con saña tenaz, y cual lloran, bañados en sangre, Potosí, Cochabamba y La Paz. Ya los veis, sobre la triste Caracas, sangre, luto y muerte esparcir. Ya los veis, como devoran hambrientos, hablando de fondos buitres, ¿no? Todo pueblo que logran rendir. Se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendida un león. En este 20 de junio, ¡viva la patria! Muy bien, nosotros nos reencontramos nuevamente entonces el viernes que viene a las 23. Ahora se quedan con Hipertexto 23.